gloria y honra a ti, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este precioso momento que vamos a tener de escuchar tu palabra, Señor, traída por nuestro pastor, Padre Santo. Van a ser palabras tuyas, Señor, que salgan de su boca, Padre amado. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estar por este medio de escuchar la palabra. Oh, Padre Santo, gracias. Tú eres hermoso, eres precioso, Señor, te amamos. Te adoramos, Señor, y solamente queremos, Señor, disfrutar escuchando esta palabra que hoy va a traer el pastor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muy lindo. Bueno, ¿qué les parece si compartimos el pensamiento de hoy? Ustedes se dan cuenta que los martes tenemos una reflexión que no la extendemos demasiado. Tiene su bendición no ser muy extenso, porque los pocos conceptos que se pueden brindar en poco tiempo quedan mucho más fijos, ¿no? Se aprenden de aprender, ¿no? Mucho mejor que cuando por ahí es un poquito más extenso el tema y a veces ahí sí se nos complica un poco retener conceptos. Pero al ser así, creo que con la ayuda del Señor, dinámico, rápido y efectivo, vamos a poder captar algunos temas como el de hoy, ¿no es cierto? El poder de la lengua, mirá cómo se llama el tema de hoy. Y yo más tempranito decía a los hermanos que estos temas a veces los tocábamos cuando por ahí se visualizaba algún conflicto en la iglesia, cuando había alguna cosa que te dabas cuenta que no era del Señor y que todo estaba ocasionado por la lengua, ¿no? Como dice la palabra. Hay, hay versículos muy clásicos sobre la lengua. Y el más, pienso yo, ¿no? Por lo menos para mí, el más conocido está en Santiago. En Santiago capítulo 3, y el título, por lo menos en esta Biblia que yo tengo, se llama el título del capítulo 3, La lengua, así, de una, ¿no es cierto? No anda con vuelta, ¿no? La lengua. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira este concepto, ¿no? Que dice acá, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es verdad. ¿Cuántas veces hemos ofendido sin quererlo hacer? A veces sí, a sabiendas, ¿no? Vamos a ser honestos. Pero acá dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate que esto tiene que ver con la capacidad de tener autodominio, ¿no es cierto? Y de poder tener control sobre nuestras mismas emociones, inclusive, ¿no? Eso es lo que le llaman inteligencia emocional. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿No? Acá ya está haciendo como una comparación, ¿no? Es una muy buena ilustración. Es decir, tremendas embarcaciones son guiadas por un pequeño timón, ¿no? Y ese que maneja el timón es el que gobierna justamente la nave. Así también la lengua, fíjate, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandeza. Se jacta de grandes cosas, ¿no? Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Fíjate lo que pasa en el sur, con esos bosques que se están incendiando, qué tristes hogares destruidos, ¿no? Casas destruidas, todo por causa del fuego que no se puede controlar, ¿no? Y todo empezó, hay, bueno, comentarios de que probablemente haya sido intencional. Eh, Puede ser, ¿no es cierto? Intencional, y quién sabe qué interés habrá de fondo, pero también a veces de forma accidental. Por ahí hicieron un fueguito para hacer algo, no sé, una parrillita, lo que fuera, y no apagaron bien,
y después eso empieza a arder. Se supone que en esos lugares no está permitido encender fuego, ¿no? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice. Fíjate lo que dice Santiago, ¿no? Que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es decir, que afecta al mundo entero. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago, ¿no? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a arrancar acá, con esto como disparador. Y vamos a hacer una oración más. Padre precioso, te doy gracias porque podemos estar unidos ahora con estas 15 conexiones, Señor, y meditando en tu palabra, que nos hace tanto bien, reflexionando en tu palabra. Tu palabra siempre nos trae enseñanza, tu palabra siempre nos trae ánimo, tu palabra nos bendice, tu palabra nos llena de tu presencia, tu palabra es la luz para nuestro caminar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas porque han empezado a trabajar desde el primer momento que habilitamos el Zoom. Señor, gracias te doy por cada hermano y hermana que está ahora reunido conmigo. Señor, para mí es un honor, es un placer, es algo maravilloso. Señor, te pido que tu bendición sobreabunde sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El poder de las palabras. Con las palabras, cuántas cosas uno puede confundirse, cometer errores. Se producen discusiones, se producen peleas, y no solamente peleas entre un ser humano y otro, en algunas veces por los malos entendidos, ¿no es cierto? Se producen hasta las guerras, ¿no? Y todo tiene que ver con la palabra. Fíjate el poder de la palabra. Después vamos a leer, pero también en la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Vos fíjate que por algo lo dice la palabra del Señor, es muy profundo. El tema de las palabras, cuando me toca ir al extranjero, sobre todo cuando he ido a Estados Unidos, que siempre he ido más seguido porque tenemos familiares y ahora seguramente vamos a tener que viajar una vez por año porque Mariana, mi hijita, y mis nietos y mis yernos están allá, ¿no? Y a veces he ido y por ahí me han invitado a algunas congregaciones, ¿no? Y por regla general son iglesias hispanas, entonces uno dice, bueno, es más cómodo para hablar. Primero que yo no sé hablar el inglés, pero es más cómodo en el sentido de que por ahí a nivel cultural es como que nos podamos entender mejor por los dichos y en fin, por las frases, por ahí tiene un sentido para el hispano y otro sentido para el anglo, ¿no? Pero resulta que, por lo menos en los Estados Unidos, como es multicultural, ¿no? Hay hispanos de todos lados, hay hispanos de, no sé, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, qué sé yo, de Centroamérica, de todos lados, de México. Entonces, bueno, de Cuba. Y cada uno tiene su cultura y cada grupo tiene un lenguaje determinado, ¿no? Aunque hablen el mismo idioma que nosotros. Pero hay palabras que hay que tener cuidado, uno tiene que tratar de hablar con un lenguaje neutro para no
no hacer lío, ¿no es cierto? No decir una palabra equivocada, ¿no? Una palabra que no corresponde. Me acuerdo que eh, un día eh, fuimos a visitar a Mariana en la anterior vez que estuvo allá en los Estados Unidos, después que se casó, y Mildred, que es nuestra consuegra, ella había arreglado con mi señora en a una iglesia. Yo no recuerdo bien si era la iglesia que pastoreaba Mildred o otra iglesia donde había sido invitada mi esposa para las damas. Entonces, mi, mi querida Mildred le dice a mi esposa, mira, hay una palabra que vos decís que nosotros sabemos, como sos argentino, ustedes están acostumbrados a decirla, pero acá es mala palabra. Entonces, no se te ocurra decirlo allá en la iglesia. Así que acordate, esa palabra no la digas, ¿no? Pero bueno, mi señora eh, se entusiasmó, empezó a hablar cuando la presentaron y en un momento dijo esa palabra, ¿no? Que para nosotros no tiene nada malo, absolutamente, pero ahí se agarraban de la cabeza, ¿no? Y fue un problema porque ella después quería captar la atención y seguramente venía el recuerdo de la palabra que había dicho y se le complicó un poquito al principio. Decir que siempre está el Espíritu Santo que nos ayuda y después nos saca del problema. Pero fíjate, las palabras, ¿no? El poder de las palabras. Porque esa palabra que para nosotros quiere decir una cosa y para ellos otra, quién sabe qué pasó en los pensamientos de esas personas que estaban ahí. Es decir, que hay una influencia fuertísima en las palabras, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, yo por ahí, porque soy un poquito por ahí chapada a la antigua y no me doy cuenta, a uno se le pasan los años y no se va, a mí me pasa. No me doy cuenta hasta que el cuerpo me avisa, ¿no? Pero este, una de las cosas que nosotros teníamos entendido cuando éramos más jóvenes, ¿no? Que las palabras todas tienen significado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se puede decir, hay palabras, se podría preguntar, ¿hay palabras buenas y palabras malas? Este, y te van a decir que es relativo, ¿no? Un insulto. Hay cosas que se dicen hoy que antes era un insulto y ahora no es ningún insulto, ¿no? Pero esas palabras tienen un contenido y tienen un significado, ¿no? Y cada palabra que tiene un sentido y un significado, también psicológicamente es como que te condiciona, ¿no es cierto? Porque realmente la palabra inconscientemente sabemos que tiene un significado determinado, aunque lo decimos para otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, allí nosotros por ahí activamos, ¿no es cierto?, cosas en el corazón, ¿no? Inclusive pecaminosas, que, que a través de esas palabras que nosotros hemos mencionado, por ahí en el inconsciente, allá no, sin darnos cuenta, motivamos al pecado inclusive, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entonces, eso se hablaba mucho en el pasado, ¿no? En las iglesias, por lo menos donde yo me congregaba, era joven, entonces me decían, mira, las palabras en sí mismas parece que no fueran nada, pero tienen un significado. Y el significado también tiene, ¿no es cierto?, eh, este, una influencia sobre nuestra vida, sobre nuestras personas, sobre nuestra conducta, ¿no? Bueno, esa es algo que en el pasado se hablaba, como te dije, y realmente cuando uno observaba, sí, inclusive por el lenguaje de la otra persona, también por ahí, ¿no es cierto?, podías darte cuenta de qué manera pensaba, qué sentimientos podría tener, inclusive hasta qué inclinaciones erróneas por ahí podía tener, ¿no? Este, las palabras, para mí las palabras son importantísimas. Este, tengo que aprender mucho para, digamos, para satisfacer lo que yo deseo, ¿no? Esta comprensión sobre las palabras. Pero las palabras las emitimos con la lengua, ¿no? La lengua. Yo no sé si vos habrás escuchado decir que a veces la lengua aparece más rápido que el pensamiento, ¿no? ¿Será así? Lo que pasa es que la Biblia dice que justamente
sale a la boca lo que abunda en el corazón. Entonces, muchas veces no lo sabemos, pero justamente es como que nosotros mismos nos mandamos al frente y nos, este, nos mostramos realmente lo que está pasando dentro de nuestro interior, y lo hemos hecho sin darnos cuenta, a través de las palabras, a través de la lengua que no se puede refrenar y que siempre habla, ¿no? Siempre habla. Acá dice Santiago que como lo compara como un pequeño timón en un gran barco, lo compara con un pequeño fuego incendiando un gran bosque, y que eh, cuando arde, arde hasta la creación, o mejor dicho, toda la tierra, ¿no es cierto? Es decir, la influencia es tan fuerte, ¿no es cierto?, que podés afectar hasta el mundo entero, ¿no? Imagínate cuando un estadista de liderazgo mundial, ¿no es cierto?, un político, o quizás un economista de renombre mundial, cuando habla, cómo se tiene que cuidar, ¿no? Tanto el economista como el político, cuando hablan, ellos pueden hacer subir la bolsa, bajar la bolsa, ¿no es cierto?, generar resentimiento entre las naciones o no, ¿no? O quizás todo lo contrario, ¿no? Alegría, el corazón. Bueno, el poder de las palabras es tremendo, ¿no? Es tremendo el poder de las palabras. Yo diría que hasta una palabra equivocada puede causar una guerra, ¿no es cierto? Es decir, una palabra equivocada puede causar un divorcio, por supuesto. Una palabra equivocada puede causar cualquier desastre, ¿no? Entonces, eh, por ahí lo que dice Santiago es que vos y yo tenemos que tener la capacidad para dominar, ¿no es cierto?, ese pequeño timón o ese pequeño fuego que a veces se enciende y que puede quemar, ¿no es cierto?, todo el círculo de la Tierra, como quien diría. Ahora, ¿cómo andamos con nosotros con el tema de las palabras? ¿Nos cuidamos nosotros? ¿Vos y yo nos cuidamos? ¿No estamos cuidando lo que decimos? Porque a veces, en un impulso, en la casa, cuando vos te enojás o yo me enojo, ¿no es cierto? Ahí donde por ahí perdemos el control, la lengua sale disparada y dice cosas ofensivas, ¿no es cierto? Dice cosas ofensivas que dañan a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y que por ahí a veces no nos damos cuenta que a veces son daños tan fuertes que pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Este, Recuerdo el caso eh, de un jovencito que estaba buscando trabajo, ¿no? Eh, entonces, eh, él decía, yo la verdad no sé si voy a poder conseguir trabajo. ¿Pero por qué?, le preguntaban. Porque soy inútil. ¿Cómo que sos inútil? Sí, yo soy inútil, decía él. Y preguntándole por qué decía que era inútil, después nos dimos cuenta de que ese joven, los padres, cuando le hablaban desde chiquito, y cuando él hacía alguna travesura, hacía algo que bueno, afectaba la vida tranquila de la familia, cuando hacía alguna macana, los padres, o porque por ejemplo, si tenía que llevar un plato y se le caía, ¿no?, y le decían, sos un inútil, sos un inútil. Y le dijeron toda la vida que sos un inútil, y eso se le grabó a fuego, porque bueno, un niño le cree a sus padres lo que le dice. Y aunque se lo hayan dicho como enojo nada más, como una palabra simplemente para hacer una observación, ¿no es cierto?, en realidad quedó marcado con ese pensamiento. Soy un inútil. El poder de las palabras, el poder de la lengua, es tremendo lo que puede hacer, porque podés anular una vida. Y si podés anular una vida como la de este jovencito, ¿no es cierto?, que los padres, yo estoy seguro que nunca habrán querido afectarlo, estoy seguro que nunca habrán querido dañarlo, pero por ahí por su desconocimiento usaron esas palabras y la usaron una y otra vez, todas las veces que por ahí ellos se pondrían nerviosos o mal o enojados, que sos un inútil, que sos un inútil, que sos un inútil, él creyó después que sí era un inútil, ¿no? Esas creencias erróneas que a veces tenemos por mandato de nuestros padres, ¿no? Y que quizás los padres no, casi seguro, por ahí no quisieron ofendernos o dañarnos, pero por ahí ese descuido de la lengua o por
desconocimiento del poder que tiene, ¿no es cierto?, dañaron esa vida joven, dañaron esa persona desde que era criatura, la dañaron, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando vamos a hablar, porque podemos lastimar, podemos ofender, podemos herir, y a veces las heridas después llevan tiempo para sanar, porque es la verdad, ¿no? Y nosotros por ahí decimos un montón de barbaridades porque estamos enojados, ofendimos a medio mundo y después nos dimos cuenta que cometimos un error y por más que nos arrepintamos y por más que pidamos perdón a medio mundo, ya lo hemos dicho, ¿viste? Ya hemos lastimado. Y bueno, y por ahí con suerte nos perdonaron, pero ya está la herida, ¿no es cierto? Y ya queda un precedente. Entonces vos fíjate que tenemos que refrenarnos primeramente y controlarnos. A ver, ¿qué voy a decir? ¿No? Esto que te decía yo hace un ratito, parece que la lengua fuera más rápido que el cerebro. No, frenemos la lengua y pensemos. Más vale que los otros, los que están escuchándonos, se enojen con nosotros porque demoramos en contestar, pero que estamos pensando. ¿Por qué? Pensamos lo mejor posible para no ofender a nadie, para no lastimar, para no golpear. Esa es la idea, y mucho menos a nuestros seres queridos, a la esposa, las esposas a los esposos, a los hijos. Que cuántas veces a veces nosotros por los nervios, porque nos ponemos mal, ¿no? También entonces la ligan nuestros hijos, y a veces con palabras inadecuadas, ¿no? Eso pasa, es muy común, ¿no? Eh, Cuando uno se pone nervioso, bueno, y se pone mal, todo le fastidia, ¿no? Mi mamá contaba de una abuelita que vivía en el campo y pasaba el leñador cada tanto y ella le compraba leña porque tenía esos hornos, esos hogares a leña para calentar la casa en el invierno. Y entonces tenía un loro también, ¿no? Y resulta que pasó el leñador y gritando como siempre, leña, leña. Bueno, y la abuela no se movió de su lugar porque no necesitaba comprar. Pero llaman a la puerta, abre la puerta y dice el leñador, ya le descargué, señora, le dice. ¿Cómo? ¿Qué descargó? Sí, yo escuché que usted dijo descargue. Era el loro tenía muy buena adicción, hablaba muy bien, parece, y dijo descargue. Y el hombre descargó porque le imitó tan bien la voz de la abuela, que lo descargó. Uy, no sabe cómo estaba esa abuela. Agarró la escoba y lo empezó a correr al loro. El loro no sabía dónde meterse hasta que se metió abajo de un aparador de la casa, bien al fondo para que la escoba no llegue hasta ahí. Y ahí estaba. Y lo segundo aparece el gato de la casa, que viste que los gatos cuando quieren comer se te acercan, te ronronean ahí, y andaban al lado de la abuela agarra la escoba y empieza a correrlo al gato también, ¿no? Y el gato se mete justo también en el mismo lugar, se ve que era el refugio de ellos. Y allá en el fondo se encontró con el loro, ¿no? Y el loro lo mira y dice, vos también compraste leña, le dice, ¿no? Como diciendo, vos también estás ligando porque, bueno, eso eran chistes de mi vieja. Pero la verdad, nos ponemos mal y nos enojamos con todo, ¿no es cierto? Y ahí vienen las palabrotas, ahí vienen las palabras inadecuadas. Por ahí no llegamos a decir palabras que insulten, pero por ahí usamos palabras muy refinadas, pero estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a decir la verdad. A veces es un insulto con alta calidad, ¿no? Con literatura y todo, pero estamos insultando, ¿no? Estamos ofendiendo, estamos haciendo doler al otro, ¿no? Qué importante es que nosotros prestemos atención a las palabras que decimos, inclusive para todo, porque a veces decimos cosas que nos comprometemos y después no podemos cumplir, ¿no es cierto? Usamos palabras que por ahí nos meten a nosotros en un compromiso que no deberíamos estar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar. Antes de hablar, tenemos que pensar. Tenemos que decirle, Señor, poneme como un despertador, si es necesario, que antes de que ponga en actividad mi lengua, suene eso como una alarma y me diga, Alejandro,
pensá, no hables por hablar, pensá con quién estás hablando. Pensá, estás hablando con tus hijos, estás hablando con tu esposa, estás hablando quizás alguna hermana con su esposo, en fin, estás hablando con un hermano de la iglesia, estás hablando con el pastor, estás hablando con este. Fíjate cómo vas a hablar, fíjate, no te dejes invadir por los nervios, por las tensiones nerviosas, que claro que nos alteran, pero bueno, si estamos medio alterados, bajemos un cambio, dos cambios, tranquilicémonos. Es preferible decirle a las personas, mire, hoy no estoy en condiciones para hablar, vamos a hablar otro momento, sobre todo si vas a hacer un negocio, si vas a comprar algo, si vas a vender algo. Fíjate, porque podés cometer errores por las tensiones propias que uno siente, por los nervios, por lo que fuera, ¿no? Entonces estamos mal. Hay que tranquilizarse, hay que calmarse. Yo sé que a veces no es fácil, no es fácil cuando estamos viviendo cosas que por ahí es muy difícil, ¿no? Superar, pero tenemos que aprender. Vos y yo tenemos que aprender, ¿no es cierto? Mirá, yo a ver si tengo acá, te puedo leer algunas cositas que yo estuve buscando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 15, perdón, del 1 al 3, dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable. Mirá lo que dice, ¿no? Salmo 15, del 1 al 3. Todavía sigue. Te lo vuelvo a repetir este pedacito. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable. Perfecto lo vamos a hacer. Quédate tranquilo o tranquila. ¿No es cierto? Pero podemos lograr una conducta que sea intachable, ¿no? Que practica la justicia, dice el salmista, y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua. Fíjate, eso es tremendo, ¿no? Hay gente que se vale de la lengua como, como si fuera un arma para eh, ganar ventaja sobre las personas que son injuriadas, ¿no? Este, es feo eso, es horrible, eso es de mal gusto y la verdad satánico, honestamente, ¿no? Que no calumnia, en el caso de esta persona, que es intachable, no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Él, el que así actúa no caerá jamás, ¿no? Eso, qué bueno, mira, es una cuestión de conducta, ¿no es cierto? Que nosotros podamos tener ese autocontrol, como decíamos recién, ¿no? Y tener la capacidad como para que nosotros eh, este, tener, digamos, actuar con sabiduría, ¿no es cierto? Porque eso es actuar con sabiduría. Entonces, vamos a tener menos problemas, mucho menos problemas. Vamos a tener menos problemas de relacionarnos con la gente. Vamos a tener menos problemas de relacionarnos con nuestros seres queridos. Vamos a tener menos problemas con nosotros mismos, porque después, cuando nosotros cometemos errores de esta naturaleza, bueno, es como que después nos sentimos angustiados, porque decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué descontrol? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo dije lo otro? ¿Qué me pasa? ¿No? Este, nosotros tenemos que ser sabios, ¿no? Y tener en cuenta, el organismo entero es maravilloso como Dios nos creó, ¿no? Y la lengua también. Pero la lengua, en lugar de aplicarla para el mal, por ejemplo, yo sé que ustedes, gracias a Dios, no lo hacen, conozco la iglesia, mira, lo cubro con la sangre de Cristo, es hermoso el momento que vivimos, a pesar de las circunstancias que nos toca vivir con la pandemia, pero ahí se ha producido una unidad muy linda. Habrá alguno que otro que por ahí se ofendieron unos con los otros, pero rápidamente se soluciona. Estamos en un tiempo muy lindo. Pero no solamente tenemos que quedarnos con este placer, ¿no es cierto?, de estar unidos, de poder bendecirnos unos con los otros, sino también de que además de vencer un lenguaje para el mal, una lengua que actúe para el mal, una lengua para maldecir, por ejemplo. Si nosotros hemos superado una lengua para maldecir, ya no maldecimos más. Bueno, ahora es tiempo de bendecir. Que nuestra lengua sirva para bendecir. Primero para adorar y alabar a Dios, por sobre todas las cosas.
que mi lengua, mi lenguaje, mi vida, ¿no es cierto?, pueda ser realmente honesta ante el Señor, sincera ante el Señor y de alabanza para Dios, ¿no? Acostumbrarnos a tener un lenguaje más puro, más agradable, ¿no es cierto?, que le haga bien a las personas escucharnos. Eso hay como que trabajarlo. Y si vos le das lugar al Espíritu Santo, Él te va a ayudar a trabajar esto. Y vas a poder tener un cambio tan lindo en el lenguaje, ¿no es cierto?, que en lugar de ser una persona quizás dura con la otra persona o por ahí hasta irrespetuosa con la otra persona, no, ya vas a ser distinto, porque empezás en un hábito, ¿no? Empezás a tener cuidado. Entonces es una lengua que está para el bien y no una lengua para el mal. Una lengua que bendice y no una lengua que maldice. Una lengua que alaba a Dios y no una lengua que alaba al diablo. Vamos a ser honestos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prestarle atención, ¿no? Nuestro lenguaje. El lenguaje ahí en donde trabajás, en tu casa, en la calle, ¿no? El lenguaje. Yo trato inclusive, de evitar palabrotas, ¿no es cierto? Me acuerdo, mi hijo era chico y vino de colegio con una palabra fea, ¿no es cierto? Entonces yo le digo a mi hijo, ¿dónde aprendiste esta palabra? En la escuela, me dice, ¿no? Y yo le digo, no puede ser, le digo, sí, en la escuela, papá, dice, yo ahí aprendí esta palabra. Bueno, pero te voy a decir, esa palabra no es buena. Entonces le expliqué lo que significaba. Y él me dice, era chico, ¿no? No me acuerdo, tendría 8 años, no sé. Y mirá, papá, en la escuela todo el mundo lo dice. Bueno, mirá, en la escuela que lo digan, pero vos acá no podés decir esa palabra porque ya te expliqué el significado que tiene y no está bien, es otra cosa, ¿no? Entonces, y estaba ahí duro, ¿no? Porque como que no era lógico lo que yo le decía. Entonces lo desafié y dije, ¿o acaso escuchaste a tu papá decir esta palabra? Y se produjo un silencio, ¿viste? Y la verdad, me miraba sin decirme nada y yo honestamente transpiraba como un testigo falso. Porque a ver si me lo dije y él me escuchó alguna vez, ¿no? No sé, digo, me va a decir, sí, yo me acuerdo. Bueno, nunca me dijo que no me escuchó. Tampoco, ni una cosa ni la otra. Quedó como hasta el día de hoy. Un día le voy a preguntar, ¿vos escuchaste alguna palabrota de mí? Ahora ya, hombre casado, pastor, ¿no? Un hombre lindo del Señor con su esposa, ¿no? Algún día, no me animo a preguntarle todavía, soy medio cobarde, no sea cosa que él guardó lo que sabe y no me quiso ofender. Pero, hermanos, las palabras marcan, la lengua puede contaminar, puede herir, puede destruir, puede maldecir, pero también puede bendecir, puede construir, puede sanar, ¿no es cierto? Es decir, que esta lengua, este miembro, como dice la Biblia, ¿no?, que se jacta de grandes cosas, ¿no? Aunque es pequeño, pero tenemos que dominarlo. Y cuando lo dominamos va a ser extraordinario, porque los resultados de una buena palabra, de un buen trato, en fin, de ser cuidadoso, honesto, hermano, se te abren puertas, la gente te va a apreciar más, te va a amar. ¿Por qué? Porque no sale de tus labios palabras ofensivas. Aunque tenga que dar una palabra de corrección, aunque te enojes y te pongas serio, ¿no es cierto?, para reprender a uno, pero siempre van a ser palabras lindas, sanas, bendecidas, porque ya vos mismo tenés control de esto y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar para tener control. Yo, yo digo, bueno, si alguno acá que me está escuchando, por ahí es un descontrol con sus palabras, tampoco es para tirarse del quinto piso, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es, bueno, pedirle al Señor que le ayude, porque vas a ver que vas a experimentar un cambio personal, ¿no es cierto? Y vas a afectar en forma positiva al mundo que te rodea, y tu mundo social, ¿no es cierto? Lo vas a afectar en forma positiva. Entonces, las palabras sí son importantes. La lengua es sumamente importante lo que va a hablar.
¿no? Y que no sea loca la lengua y salte así disparada para cualquier lado, sino que vos tengas dominio, que yo también tenga dominio, que no se me escape, ¿no? Y eso, ese dominio propio habla del carácter nuestro, que Dios quiere que tengas vos y yo carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo. Así que bueno, simplemente esto es más que nada un recordatorio, porque hace poquito se me vino los recuerdos, ¿no? Cuando mi señora dijo una palabra que para otra cultura era algo inapropiado, ¿no? Y yo me vino a la mente, ¿no? El poder de las palabras, el poder de la lengua, las cosas que puede llegar a ser. Y hay cosas que han sucedido en el mundo por causa de la lengua, sencillamente, ¿no? Buenas y malas. Pero nosotros como cristianos tiene que prevalecer lo bueno. Y eso es lo mejor que nos puede pasar.